De repente vete a la mañana, güey, tu canal. Yo, pues ahí está, güey. Me meto, guardia, desaparecido. Pero yo le pregunté, oiga, pero las armas, ¿no van a dejar que subamos videos con armas? Le dije, porque me resuena el canal, pero no crees que me lo regresamos limpio. Y tampoco no es que nunca me van a matar, o sea, no se sabe. Pero miedo no tengo, o sea, la neta no tengo nada de miedo. Yo llego y todo bien. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el señor Beto Sierra, Torón. Al 100 como Leo. ¿Cómo le va, oiga? Todo bien, oiga, aquí, gusto que me quiera entrevistar. ¿Está listo para esta entrevista? Estamos listos. Ya saben que él es Beto, que yo soy Leo, y este es otro video. Oiga, usted pues es un personaje del regional mexicano que pues varios ubicamos. Digamos que de los canales de promotores eres el más grande, ¿no? Si no es que de todo el regional, güey. En usuario yo creo que sí. Humildemente unos que 2 millones. 2.8 vamos. Ahí tranquilón, ¿no? La gente es la que apoya, viejo, así que gracias a ustedes. Ellos son los que se suscriben. Hay que agradecerle a la gente. ¿Cuánto tiempo tienes en este rollo? O sea, haciendo la música regional como unos 12 años ya. 11 años. Que andabas de promotor. Que empezamos, ¿no? Ajá. Ya promotor, pues como que a los años uno, somos promotor, pero cuando iniciamos sabíamos verga que era, ¿no? Digo, era como un hobby, música y era hobby, música, pues amigos míos los músicos, era fiesta. ¿Y cómo empezó el rollo, güey? Así que empezaste tú a subir los discos. ¿Se acuerdan de Metroflog? Güey, sí, machine. Pues ahí de una parte donde rifaron, me di cuenta que tan fácil, poníamos la portada de un disco, ¿no? Poníamos X grupo, el que sea. Poníamos todo el Translist y el Megafire, el link de descarga que lo podía descargar pues totalmente gratis, ¿no? No había Spotify, no había iTunes, nada. Aquí era calle. Copiar, pegar, descargabas el disco, ya lo metías en tu memoria y perdón, no había memoria tampoco, puro disquito. Y ya, pues tu disco nuevo. Y así la gente como que le fue gustando como lo nuevo. Salió un disco nuevo. Como que ya ubicaban que ahí era el lugar. Que ahí era el lugar. Porque encontrar. Fue poquito, ¿no? Luego más. Luego dije, cabrón. Ya es que se te iban llenando los libros. Sí, 20 comentarios. Cuando ya pasas, te ponen 50. Cuando ya está 100, y creo que hasta 150 era el máximo. Todavía me acuerdo. O sea, ahí se vio como que la gente sí apoyaba, le gustaba lo que estábamos haciendo. Y luego salió el Facebook enseguida de ahí. Lo mismo hacía, pero me brinqué al Facebook. Ya, publicar la portada. Lo mismo, la portada, copiar el link, más fácil ahí, o sea, como que más oficial, más fácil de que la gente lo viera y descargara. Lo hacía y sí, así seguimos, o sea, así empezamos. Oye, y todas las portadas de los discos traían tu foto, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi iPod de... Mucha gente se confundía. Este güey canta, güey. Pero, o sea, era como yo lo hacía como muestra, o sea, como una presentación de que él salía... de mí, de mí salía. Pero la gente que no sabía, o sea, los músicos pues sí sabían. Pero mucha gente se confundía. Está cantando el Beto. Cabrón, pues digo 1000 voces diferentes. Sí. Hasta la fecha es ahora que me mandan escribe, güey, vete los correones de antes. Güey, es que la neta mi iPod de la prepa parecía galería de fotos tuya, güey. Las de Régulo, güey, sí. Las de Alfredo. La del Tito, los primeros. Como el Comando, el Harry. El Jera también algunos. Toda la etapa acá pesada, ¿no? Toda la etapa que ahorita se lo todos mis amigos, ¿no? Son unos artistazos los viejones, al 100. O sea, gracias a Dios le fue la neta bien machín. Casi con todos los que me llevé, ahorita son top. O estuvieron en top, pero llegaron, pues. Ya les tocó probar ahí el éxito. Les tocó el éxito. Nomás no se olviden de uno, ¿no? No se olviden de uno que acuérdense que me pegan el favor de que lo subiera y yo con todo gusto, va para arriba. ¿Y ahorita? No, la neta sí tengo buenas amistades todavía. Ya todo lo hacen como más profesional, ¿no? Ya sí, que tu disquera, firman con disqueras más grandes para no decir nombres y ya como que esto es mío y yo me voy a encargar. Y así, ya no es la misma, o sea, ahora los grupos nuevos que van saliendo son los que se me acercan. A veces como que digo yo, chale, me agüite porque no voy a decir nombre porque no se me va a sentir. Yeah. Pero hay grupos o solistas que van bien machín, un video 2 millones, otros 10 millones, 20, que van subiendo, firman una disquera, hacen que lo suban con su disquera y... No, güey. Tengo 2 o 3 aquí en la mente, güey, que me pesaron. Yo identifico algunos, güey, pero pues mejor ahí para que nadie se agüite. Si no lo puedes decir porque pues van a decir ahorita que estamos hablando de la época de los corridos acá, de la época alterada, de los progresivos y esa cura. ¿Cómo ves las nuevas normas, no? ¿Te tocó ahí un...? A mí me tocó el sufrir, machín. ¿Cómo estuvo el rollo, güey? ¿Qué pasó con tu canal? Ahí platícanos cómo... Salió, mira, a mí... Como unos 20 días antes me avisaron que habían actualizado normas y eso. Pues, no le puse mucho interés. Dije, no mames, pues
Sí, pues que Tengo YouTube te manda... Cada correos, rato hay ¿no? normas, pero nadie las lee. O sea, cada rato cambian Facebook, Instagram, cada rato. Pero ahora como que se basaron más en el regional, el mexicano. Y me dijeron, hey, cambió las normas para que la cheques. De hecho, mandaron un comunicado. Un comunicado. Y ya no le tuve mucho interés, no le puse. Y de repente que pum, pero lo raro es que en las madrugadas llegaban los vergazos. Trum, tu video se ha eliminado. Y te metías, YouTube, parece que te infringe la norma, que no sé qué, de amenazas o crimen organizado, Okay. fulano de tal, eliminado. Pero, bueno, así empezó. Verga, sí, digo, qué raro. Lo dejé, pues, no le puse mucha intención. Llega el otro, al segundo día, otro aviso. Igual, la norma está fulano de tal. Y como el cuarto anuncio, ya dije, verga, pues... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O algo va a pasar aquí porque me están llegando muchos reclamos. La bronca es que yo me metí al canal... Y todo bien. Todo bien, ahora distribuyo todo. De repente vete a la mañana, güey, tu canal. Yo, pues ahí está, güey. Me meto, igual, desaparecido. Sí, pero todavía no eso de que, pum, ya se va a eliminar. No, se borró no todo nada. Google. Búsqueda, no salió ni uno. Pues ahí tuve curiosidad, me metí a contactar con todos mis amigos que trabajan en plataformas. Me acerqué a todos, ¿no? En mi network, todos, con todos los que pude me acerqué. Duramos y batallamos para conseguir contacto directo en YouTube, lo conseguimos. Que si me lo pide no se lo voy a dar. O sea, está bien difícil que no te atienda un robot, güey, en YouTube. No me lo puedo, o sea, esa persona me lo dijo, le caí bien, porque la gente le mandé una carta, güey, me lo contestó ya con sus palabras, ya no robótico, ya de los mismos correos, pero ya contestándome bien, ya con suyo personal, y me dijo, te entiendo, Beto, que puede ser una frustración, ya tienes tantos años, nunca te ha pasado eso, voy a ver qué te puedo ayudar, y así, ya me habló bien, me dijo, y yo estoy aquí para ayudar, pero la bronca es contactar a la persona, o sea, está muy difícil, creo que soy de las primeras que les puedo decir que contacté a alguien directo. Es un logro, es un logro, sí, y ya me habló, y sí, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, para que hay un error, me dijo, pero no, o sea, no me deja ni apelar nada, pues le dijo, espérame, se atravesó 4 de julio a la verga. Día que no hay trabajo, pues un día más perdido, güey. Dije, no, pues valió más. El 5 me contacta, me dice, ¿sabe qué? Si hubo un error, me dijo. Lo revisamos, o sea, ya manual y pues no vemos cuál es el problema. A lo mejor si hay video fuerte o contenido, pues ten cuidado. De aquí en adelante ten cuidado, me dijo. Le dije, la bronca es que tengo del 2014 al 2019. Si quieres, me dijo, si quieres librarte por el momento, por no saber qué tan fuerte es, bájalo. Dijo, no pasa nada, bájalo, ahí van a estar. Ya que se establezca bien, como que ya se normalice, pues que ya sea normal tu canal, que no tenga esos problemas, puedes empezar a desactivar. Una semana 10, te espera, otros 10, o sea, no se han perdido, ahí siguen, pues. Dije, ni modo, porque me rezaron el canal, pero no crees que me lo regresaron limpio. 15 días no puedo subir. Me dejaron como cuando tienes 2 strikes. ¿No? Sí, o sea, pero no son strikes, son normas ahora. De la comunidad. Sí, la comunidad. Y al tercero te lo eliminan. Es que igual ahora vamos a poder tener strikes por derechos de autor y por la comunidad. De los dos lados te puedes caer. Pero yo le pregunté, oiga, pero las armas, no van a dejar que subamos videos con armas, le dije. Porque si no vamos a hacer, le puedo mandar 1000 videos ahorita de todos los géneros y más fuertes. Pero bueno, tampoco no me quise como reclamar porque estoy viendo que con trabajo la contacté. Háganme el paro, ¿no? El caso es que me ayudó y así quedó el canal. Ahorita ya está activo. O sea, del lunes ya puedo, no sé cuándo se sube el video, pero yo creo que ya 2-3 días ya puedo empezar a subir mi video. No más que me dijo, uno por uno, chécalo, ten cuidado del contenido. Si lo ves limpio, súbelo. Sí, es que ahorita yo creo que hasta los grupos se van a tener que preocupar por lo que escriben, güey, porque como funciona la plataforma, les detecta hasta las palabras. Todo. Más que nada el autor es el que tiene que ponerse pila. Ahorita. No sé si así va a quedar siempre, no se sabe. ¿Quién sabe, güey? Pero sí se puso bien duro. No nomás a mí, muchos amigos, pues a lo mejor terminamos como la radio, güey. Acá que no puedes decir ni nombre, ni nada. Como el corrido de antes. Hubo un tiempo que se usó puros corridos sin nombre. Sí. Y la neta, pues está bien, pero para el autor es más difícil todavía. Oye, ahorita tienes este canal que, pues afortunadamente, pues podemos decir que es muy exitoso. Pero antes de tuviste otros canales, ¿verdad? Sí, tuve. Para que la gente sepa que, pues, no fue como de un día para otro. No, otro, este canal tengo 4 años. Y ahí va, o sea, está funcionando. Creo que este es el tercer canal. El primer canal, creo que fue por los derechos de autor, el primer canal.
ni sabíamos qué onda, pues cada quien Sí, subía bueno. lo que sea, hasta video. Sí, yo me acuerdo que en ese tiempo te encontrabas un corrido y ya Ay, todo lo querían subir. Hasta eso que pues la gente fue pidiendo como exclusivas a mí. Pero ya ves que pues, uno no le importaba, se peleaban y cuando ya salían los derechos de todo te lo reclamaban. Te a ti porque yo estoy en el canal, aunque yo no esté en el problema. O sea, a mí me lo pusieron para que lo promocionara, pero el artista de la izquierda tuvo problema y yo me chingué, paca. O sea, no arreglaban eso. ¿Por qué no me dicen, güey, bájalo porque ya no está conmigo? Sí, bueno. Pues, es diferente. Ese fue el primer canal. El segundo sí me acuerdo, güey. Estaba morrido también, pues tenía como... Tengo 27 años ahorita. Yo me acuerdo que tus canales eran como... Beto Sierra, lo tuviste un Alberto Sierra y luego... Este estuvo más curado. No sé si... Se empezó a usar Bebo. Simón. A mí me empezó a usar el Bebo, güey. O sea... Era Bebo. Empezó pocos grupos. Bebo. Lo urbano ni existía, la verdad. Sí existía, pero nada, o sea, nada. Nada de visita. Y empecé que las disqueras grandes empezaron a usar el Bebo. A mí se me hizo muy fácil, le puse Beto Sierra, Bebo. ¿Y qué crees? Así me dejaron, güey. Tuvo 1 millón. No iba como los 600,000 suscriptores. Pero en ese tiempo, 600,000 eran un putero, porque no había tanta tráfico de música, así pues, de suscriptores. Sí, y de repente, pum, me llegó un correo a la verga donde dice, estás infringiendo la ley, ¿sabes? Porque no es como algo oficial de... Tú no eres parte de Bebo, porque es una plataforma también. Y me lo eliminaron, imagínate nomás la cara que hice. Verga. Igual, busqué por mar y tierra un contacto, jamás lo encontré. Ahí sí, jamás lo encontré. Este es el tercero. Y a veces ha habido problemillas que sí están broncados, pero lo solucionamos. Ahí sí, por derecho de autor. Un día que se calentó machín, un tiempo a bajar todos los videos porque te estaban reportando. Sí, pero gracias a Dios, pues siempre me avisaban, güey, ¿sabes qué? Así. No es tan fácil, mucha gente lo suscribe. No, que quiero ser blogger, pues. Pues dale, pero no es tan fácil. Yo les digo, no es fácil. No es como que, yo la activé y ya vamos a ser famosos. No, pues un proceso, tienes que llevar trabajando. Y hay raza que también piensa de, ya tengo vistas, ya voy a generar un... Ya soy millonario, no sé. Ahorita, así que si quieren subir música, despreocúpense. Ahorita está muy difícil esa la monetizada. Me atrevo a decir que es casi imposible que lo generes ahorita. En este tiempo. Con los corridos. Y menos con los corridos. Y también otra cosa. Están eliminando ya los dobles contenidos, Si tú subes un video, ya no puedes volver a subir otro canal, si no se lo van a estar eliminando. Tiene que ser mínimo diferente el video. De perdida. Ajá. Pero ya tiene su show, pues, ya te puso otra traba más. Tengo un chingo de compas que bueno, compas, digo, también que le gusta subir música. ¿Cómo te resuelve el canal? Pues que no, no es que no les pueda decir, no los van a atender, ¿sí me explico? Se cayeron bastantes y no volvieron todos. No volvieron los que le digo. ¿Pero por qué? Era porque subían contenido resubido. Ya. Así se lo marcaban como normas, pero era como spam. Porque resubían el contenido. Está cabrón. Machín. Compa Beto, pues ya hablamos de su canal, pero pues aparte de este rollo de ser promotor, tus mascotas ahí, pues un poco pues inusuales, ¿no? Como lo quieran ver la gente. O sea, yo lo hice porque de momento cuando yo voy a dar el primer tiro, o sea, ya que supe que podía ser legal, pero te pedía muchos requisitos, busqué más a fondo y todo logré, o sea, cumpliste con la ley. Todo, tienes que tener esto, o sea que cada animal tiene que tener su dormitorio, su puerta de guillotina de entrada, salida, que su comida, que a la mañana para que lo limpie. Tienes que tener, sí son un chingo de detallitos para poder ser legal, pero legal de México, que si crías, o sea, los míos son 4, son 2 tigres, naranja y blanco, y el jaguar, el pinto y el negro. Ajá. Los 2 son parejas, todos se pueden cruzar. O sea, me queda a mí como un año más y ya se van a poder cruzar todos los animales. O sea, los tigres y los jaguares. Y todo está legalmente por México, Semarnat, la Profepa, o sea, todo está en regla. Cuando yo tengo mis cachorros son legales. O sea, eso es lo que... Bueno, mucha gente no ni se imagina, pues piensa que nomás están ahí. No, están a gusto. A veces me da hasta meterme con ellos a nadar, pinche agüita helada, gusto. ¿No te da miedo, güey, nadar con los tigres? Pues miedo no, güey. Miedo no, nunca he tenido. Como le digo, es algo que los tuve de chiquitos. No les sentí miedo. Sí sé que están enormes y sí me lastiman. Piensan que no, como no, pues me están moriditas jugando, pero es una fuerza bien cabronada. Los jaguares, esos me la llevan en la cabeza. Entonces volteo por un lado y lo traigo que en la cabeza me brinca, pero nunca para atacar, están jugando. O sea, entre ellos mismos así juegan también, pues. Nomás que sí te pueden lastimar, hay que ser honesto. Y tampoco no es que nunca me van a matar, o sea, no se sabe. Pero miedo no tengo, o sea, la neta no tengo nada de miedo. Yo llego y todo bien. Mis respetos, machín, mato. Está bien, cómpale.
Compa Beto, Dígame. un consejo que le quiera dar a la juventud, al futuro de México que nos está viendo en este momento. Que le echen ganas, pues, propónganse hacer lo que ustedes quieren y lo van a lograr. De lo que sea, no le estoy hablando del internet, de la música, del gym, del mejor paletero, lo que quieran. Lo que les gusta hacer, ¿no? Los que les gusta hacer. A eso dele, no tengan fe. Si les sale mal, pues otra puerta y sigan intentando que todo se puede en esta vida. Está comprobado, ¿no, compa Leo? Se puede, se arma, De que ahí se sale. puede. Viejo, muchas gracias por el tiempo. Ahí estamos, compa Leo, a la orden. Saludos para todos.